día estamos celebrando una Pascua más. Cada año la gente celebra esta fecha como Semana Santa. Y bueno, no es el nombre correcto, no es Semana Santa, es Pascua como tal, pero tampoco es la Pascua americana, donde hay conejos que ponen huevos, es algo ilógico, ¿no? Bueno, que ponen huevos y descubren los huevos de Pascua, no sé de dónde salió eso, ¿no? Pero realmente eso es más una mitología y eran costumbres europeas que se trajeron a Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es la Pascua? Y estamos nosotros meditando en Mateo capítulo 27 y hoy precisamente leímos un pasaje en el capítulo 27, verso 46 de Mateo, donde Jesús en la cruz está clamando de esta manera. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tendríamos que hacernos la pregunta si realmente Dios lo está desamparando o qué es, por qué Jesús está diciendo estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Ahora lea conmigo de nuevo verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en el que podemos recordar este sacrificio y en el que podemos estar en tu presencia. Gracias porque a través de tu sacrificio podemos entender no solamente el amor tuyo, sino el pecado que había en nosotros y que nos había alejado de ti, la rebeldía que había sobre todo hombre, sobre toda la creación, sobre la humanidad caída, y que en un momento fue quitado de la presencia tuya, fue cubierto en aquellos que reciben ese lavamiento de la sangre de Jesucristo. Por eso hoy estamos delante de ti. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tradicionalmente se habla de las 7 palabras, ¿no? Pero yo hoy quiero hablar acerca de este pasaje: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué significa la Pascua? Empecemos con la Pascua. La Pascua en hebreo es Pesaj, en inglés le llaman Passover, que quiere decir pasar sobre. Y eso tiene su origen en el Éxodo capítulo 12. Si quiere, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo está en Egipto y después de las 7 plagas, Dios ha guardado a su pueblo. Vinieron plagas y cada vez el pueblo egipcio se endurecía más. Pero no solamente el pueblo egipcio, sino aún los mismos judíos no conocían a ese Dios de los hebreos. No voy a entrar en toda la historia, pero en Éxodo capítulo 3 Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Yahvé o Yahweh o Jehová sería cualquiera de las traducciones al español o al castellano, que es Yahweh, Jehová, y quiere decir: yo soy el que soy. No soy un Dios que adoren los egipcios, porque ellos adoraban a todos los dioses, sino soy el Dios que es el eterno, el único. No hay Dios fuera de mí. Y cuando se le presenta, Él lo manda para liberar a su pueblo, pero ese pueblo no conoce a Dios. Han oído del Dios de Abraham, pero no conocen a Dios. Entonces, a través de las 10 plagas, Dios se va a estar manifestando primero a su pueblo para que le conozcan, porque dice que los va a sacar con mano fuerte y poderosa. Pero ellos tenían que ver cómo Dios, a través de las 10 plagas, si usted ve qué es lo que está haciendo Dios, está manifestando su poder o superioridad sobre los dioses egipcios, sobre las ranas, sobre el mismo río que para ellos era un dios. Está manifestando su poder sobre el dios de la oscuridad, de las moscas. Acuérdense de todo el panteón egipcio. Ellos adoraban a toda la naturaleza y los dioses. Entonces Dios está manifestando su poder sobre esos dioses. Y el último día, que es
cuando va a iniciar la historia de este pueblo, es en Éxodo 12. Dice en el verso 37 de Éxodo 12: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, sale todo el pueblo de Israel. En ese día de la esclavitud habían estado 430 años como esclavos. Dice el verso 38: también subió con ellos grande multitud de toda la clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, salieron ¿quiénes? Otros que no eran judíos, al ver lo que Dios había hecho en ese pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Dice en el verso 21 que entonces dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad un cordero por vuestras familias y sacrificad, ¿qué cosa, hermanos? La Pascua. Ellos iban a apartar un cordero y lo iban a tener del día 10 del primer mes, y luego iban a sacrificar entre el 14 y 15 cada vez o cada año posteriormente. Pero en esta vez Moisés les dice: aparten a ese cordero. Es el cordero de la Pascua o Pesaj, que pasa sobre ellos la muerte. ¿Cuál es la última plaga? Dios le dijo: ve y dile a Faraón, si no dejas ir a mi pueblo, voy a traer esta plaga y voy a traer esa plaga. Pero la última plaga es: yo voy a matar a todo primogénito en la tierra de Egipto, todo, judío y egipcio. Va a decir: ¿cómo? Sí, a todos. Esta es la señal, aún de animales, pero solamente aquellos que estén bajo la sangre de un cordero. Por eso es que Moisés manda apartar un cordero y lo van a sacrificar. Y dice en el verso 22, uno por cada familia, y tomará en la mano un hisopo, y mojando en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Solamente aquellos que estuvieran bajo esa marca de la sangre, ninguno moriría de los que estuvieran dentro de esa casa. Entonces, por eso el cordero, al sacrificarlo, no era solamente, no es un ritual, sino Dios le estaba mostrando con esto la señal de la sangre pascual o la sangre del cordero que cubriría de la muerte a todo primogénito. Entonces, no solamente los judíos, sino algunos, aquí nos dice que algunos que no eran judíos entraron dentro de ese pacto. Verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a todos los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y verso 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y lo iban a hacer cada día. Entonces, resumiendo, pasó ese día, vino el ángel de la muerte, pero ellos dentro de sus casas dice que no se tenían que poner como nosotros pijama o desvestir para dormirse, sino tenían que estar con sus sandalias, con su ropa, fajados, con su bordón en la mano, como si fueran de viaje. Dice: y van a comer ese cordero, todo lo van a comer. Si la familia es muy pequeña, van a invitar a otras familias y van a estar juntos y van a comer, no van a dejar nada para el siguiente día. Y van a comerlo con hierbas amargas. Era como si hiciéramos nosotros un asado, ¿verdad? Algo así. Pero iba a ser durante la noche. Y dice: estén listos, porque cuando pase el ángel de la muerte, solamente los que estén dentro de esa casa van a ser libres de ese ángel. Y va a pasar y no los va a herir. Estén listos, porque en cuanto pase el ángel de la muerte en la mañana, saldrán libres de Egipto después de 430 años. O sea, hubo una generación, una siguiente generación. ¿Cuántas generaciones pasaron que nacieron y murieron como esclavos? Y esta generación tenía la bendición
de salir a la libertad. Ni sabían que era la libertad. Iban a una tierra que no conocían, nunca habían estado allí. Una tierra que se le prometió a Abraham aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Y ellos están saliendo de Egipto en el año 1446 antes de Cristo. Han pasado 554 años desde esa promesa. Pero ellos han estado esperando y confiando en la promesa que un día Dios los llevaría a una tierra. Fueron esclavos, están sufriendo, pero ellos no conocen a su Dios. Y enfatizo esto porque a veces, hermanos, hemos oído tanto de la Semana Santa, hemos visto las procesiones y todo, que pensamos que eso es Semana Santa. O vemos películas en la televisión, empiezan a sacar películas de Génesis, de algo que ni tiene que ver, ¿no? Pero sacan películas de Noé porque es Semana Santa. Y mucha gente utiliza la Semana Santa o Pascua para salir de vacaciones. Creen que eso es Semana Santa, pero no es Semana Santa, es Pascua. Finalmente salen, como leímos del verso 37 y 38, ¿cuántas personas salieron? 600,000 hombres de a pie, o sea, mayores de 20 años, de 20 años hacia arriba, más las mujeres, más los niños. O sea, era un pueblo numeroso de aproximadamente 2 millones, siendo conservadores, 2 millones de personas. Van a un desierto y van a una tierra que no conocen. Este es el origen de la Pascua. Pero cuando llegamos nosotros, ellos dicen que no lo celebraron hasta muchos años después que entraron con Josafat. Con David también celebraron, pero no de esta misma manera. Pero con Josafat celebraron esta Pascua. Ellos lo celebraban, pero habían olvidado el significado de esa Pascua. Pero cada año, vamos a Mateo capítulo 26, cada año tenían que recordar esa Pascua. Hoy quisiera hablar muchas cosas, pero no voy a poder hablar muchas cosas por motivo del tiempo. Pero en Mateo 26, y hoy vamos a estar tomando también la cena del Señor, que es la cena de la Pascua. Ellos celebraban cada año. Y cuando viene Jesús, nos dice que Él vino como el Cordero de la Pascua. Y en el capítulo 26 dice, a partir del verso 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿A dónde iba? Al sacrificio. Recordamos el significado original de Pascua era pasarlos, o sea, que el ángel de la muerte pasara y ellos fueran libres de la muerte. Era estar dentro de la marca de ese cordero, de la sangre, y ellos serían salvos de la muerte. Pero también tendrían, ¿qué cosa al siguiente día? Libertad. Y tendrían la promesa de ir a una tierra que se le había prometido a sus padres. Ahora en el capítulo 26, cuando Jesús está tomando la Pascua con ellos, recuerde, está celebrando este mismo rito que lo celebraban año tras año. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es, ¿qué cosa, hermanos? Mi sangre del nuevo pacto. ¿Dónde estaba el pacto antiguo? En en Éxodo 12. Y ahora Jesús está diciendo: este es un nuevo pacto. ¿Y qué necesitaba? La sangre y el cordero, el cuerpo entregado de parte de Jesús. Verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allá era para que no murieran físicamente y pudieran
salir como pueblo de Dios. ¿Esto qué es? La remisión de los pecados, de la muerte espiritual. Y después de ese sacrificio y después de haber comido de esto, ¿qué espera ese pueblo? Salir en camino hacia el lugar de la promesa. O sea, es un pueblo que ha sido redimido. Recordemos, no solamente salieron judíos, porque muchos piensan solamente los judíos. No, salieron todos aquellos que estuvieron bajo la señal del Cordero, como tú y como yo hoy. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Ya no es ir a una tierra, la tierra de Canaán, un lugar físico. Ahora es ir a ¿dónde? Al reino del Padre, a estar a la mesa con Jesús. Nos damos cuenta, ¿no? Es un paralelismo y lo estoy haciendo muy sencillo, pero yo quisiera que usted piense en este nuevo pacto y en esa Pascua que hoy estamos celebrando. Esto es el significado de la Pascua. Pero cuando Jesús en el capítulo 27, ahora voy a ir a lo que estábamos viendo, Él ha sido herido, fue despreciado. Si usted va a Isaías 53, no vaya ahí, luego lo veremos, pero fue despreciado por sus mismos discípulos, porque huyeron. Claro, después ellos arrepentidos, llenos del Espíritu Santo, son hombres nuevos, van y predican el Evangelio. Pero en ese momento que Jesús está cargando el pecado como ese cordero que necesitaba derramar su sangre, está pasando sobre él. ¿Qué está pasando? Fuera, el ángel de la muerte. Está pasando la muerte, el pecado, el castigo. Y él tiene que redimir es pagar, tiene que pagar la deuda por el pecado de todos nosotros, de Adán y Eva hasta Jesús. Y cuando él dice Elí, Elí, lama sabactani, vamos a ir al Salmo 22, verso 1, y veamos que mucha gente dice, es que realmente Dios lo abandonó por todo el pecado que había en él. Hay muchos comentaristas que hablan acerca de esto. De hecho, hay un poema muy bonito, no quiero decir que sea cierto, pero es muy bonito, El Cristo Negro, ¿no? Que cargaba el pecado de toda la gente. Sin embargo, cuando él está recordando el Salmo 22, porque es uno de los salmos que se leía en Pascua, era uno de los salmos que le recordaba al pueblo de Israel la obra de Dios en ese pueblo. Dice en el verso 1, con estas palabras son las que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, ¿qué sentía Jesús? Humanamente, el dolor, la muerte física. Verso 2. El salmista en este salmo está escribiendo de manera poética el sufrimiento que tendría el Mesías. Verso 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Estos salmos fueron escritos aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El salmista no sabía físicamente o no estaba cerca de la época de Jesús, pero él en el espíritu, ¿qué está viendo? Al Mesías y el sufrimiento, y aún en su propia vida al escribir esto, él ha clamado a Dios y en momentos se siente de esta manera, pero en su mismo clamor está manifestando lo que el Mesías padecería. Verso 3, no solamente está diciendo me has desamparado, sino lo que está diciendo en el verso 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando un maestro, un rabí, empezaba diciendo parte de un pasaje de las Escrituras, lo que esperaba es que sus discípulos continuaran repitiendo el resto de las Escrituras. Entonces, cuando Jesús está diciendo Elí, Elí, lama sabactani,
Esperaba que aquellos que creen en Él, sus discípulos, recordaran todo lo que dice este salmo acerca de Él. Y por eso veamos el verso 3. No solamente está diciendo, me siento de esta manera con la muerte cercana, dice, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Verso 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Realmente era un dolor o solamente una desesperanza que tenía el Señor? No, lo que está diciendo, sí siento ese dolor, pero nuestros padres clamaron y tú los libraste. Para ti es la alabanza. O sea, no solamente está en una queja, sino está confesando la esperanza que hay en Dios. Verso 6, ¿cómo se siente? Vea cómo va haciendo este contraste entre cómo se siente y su confianza en Dios. Verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Eso es lo que dice Mateo 27:39, que los que pasaban, ¿qué hacían? Meneaban la cabeza y decían, veamos si viene Elías a librarle. A otros salvó, que se salve a sí mismo. A unos que estaban crucificados decían, si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz y también bájanos a nosotros. Verso 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es lo que dice Mateo 27:43. ¿Se da cuenta cómo lo que va pasando Jesús es el cumplimiento de este salmo? Palabra tras palabra. Dice en el verso 9, aún en esta desesperanza, cuando todos están injuriándole, recuerde, está colgado, está desnudo, le han cruzado las manos, los pies, ha llevado la corona de espinas. De hecho, antes fue flagelado, y no solamente eso, fue traspasado por una lanza de su costado. Y dice en el verso 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Cómo era el dolor que estaba pasando? Era intenso. Pero entre ese dolor y ese sufrimiento, ¿qué hay en su corazón? Confianza en el Señor. Confianza de que Dios ha estado con él en todo momento. El Padre ha estado con él y no le va a dejar. Dice en el verso 12, me han rodeado muchos toros fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Recuerde, está colgado su peso sobre sus manos. Ha cargado la cruz. No ha bebido agua, no ha comido. Ha sido llevado de un lado a otro para ser enjuiciado. Y además ha sido abandonado de sus amigos. ¿Cómo se siente su corazón? Dice, se derrite. Cuando Pedro le ha negado 3 veces, dice que él voltea y en ese momento Pedro se acuerda que Jesús había dicho que le negaría. Verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es lo que dice Mateo 27:35, Marcos 15:24. No sobre las ropas de Jesús aún echaron con dados suertes. O sea, este salmo es, el salmista ni idea tenía
de cuánto estaba revelando acerca de la vida del Mesías. Pero Jesús, si hubiese sido un hombre loco, revolucionario, fanático, tal vez hubiera cumplido algo. Si hubiese sido un falso Cristo, tal vez hubiera dicho algunas cosas. Pero, hermano, cada palabra de las Escrituras del Antiguo Testamento escritas acerca del Mesías, cada una de ellas se cumple no solamente desde antes del nacimiento, el nacimiento, la vida de Jesús, la muerte y la resurrección, en sus palabras, en las obras que haría, para no dejar duda que es el Mesías. Y entonces verso 19, recuerde cómo empezó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cómo después se siente él turbado y dice: me han dejado todos. Pero en el verso 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando está diciendo Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, está diciendo, clamando: si todos me han dejado, pero tú no me dejas, Señor, apresúrate a socorrerme. Verso 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos, o sea, de todos sus enemigos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jehová. Verso 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, diga conmigo, le oyó. Entonces, cuando está recordando este salmo, está diciendo: estoy pasando por esto, pero no me dejes, porque yo confío que has estado conmigo, y cuando he clamado a ti, tú me oyes. ¿No es cierto que en los momentos de angustia y de aflicción es cuando más sentimos la fortaleza del Señor? Cuando somos levantados. Y Dios estaba viendo ese cuadro. Había dolor también, porque ¿qué padre de nosotros quisiera entregar a su hijo por un delincuente? Verso 25, antes había dicho que va a alabar y va a anunciar el nombre de Dios. Verso 25, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que te buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. A través del sacrificio que iba a traer el Señor, una vida eterna, una vida de alabanza en aquellos que buscan a Dios. En el verso 28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Cuando estaba clamando: me has desamparado, sé que tú me socorrerás, porque sé que el reino es tuyo. Verso 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida de su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. No estaba desesperado solamente por el dolor, sino también estaba al mismo tiempo pasando el dolor, pero confiando en que este trance, esta Pascua, el que entregara su vida, era para el rescate de muchos. ¿Cómo no sabemos esto? En Isaías capítulo 53, cuando nos habla acerca del sacrificio del Mesías, describe el sufrimiento paso a paso, pero describe también la recompensa que tendría. Vamos a Isaías 53. Dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura.
le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y a partir de este verso, vea cómo fue la vida de Jesús. Mientras más hablaba de la voluntad del Padre, de la salvación, más era rechazado. Por ejemplo, si hubiéramos organizado esta reunión en una alberca, le aseguro que estaría todo lleno, ¿o no? O si organizamos, ¿cómo se llama aquí? Una tardeada, un toquín, estaría todo lleno, porque hay fiesta. Y así celebramos a Jesús. Pero realmente ¿es digno de eso el que entregó su vida por nosotros? Más bien tendríamos que dolernos porque no ha sido atractivo para nosotros. Y no quiero decir hermoso, sino no deseamos a veces esa vida de Jesús. Rechazamos la vida de Jesús. Verso 3. ¿Cómo fue la vida del Mesías? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que él hizo no lo valoramos. Pero el verso 4, ¿qué nos dice? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso lo dice Mateo 8, verso 17. Cómo Jesús estaba cumpliendo cada una de estas partes que hablaban del Mesías. Verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, lo que pasó, ¿por quién fue? Por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, lo que él pagó fue para que tuviésemos paz. Él sufrió para que nosotros no suframos. Él murió para que nosotros tengamos vida. Pero ¿qué dice el verso 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es la vida del hombre sin Dios, sin el temor de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando él dice Elí, Elí, lama sabactani, es porque no solamente está el pecado en sus hombros, está haciendo ese cordero, se acuerda de la Pascua, para que pase la muerte, pero al mismo tiempo está declarando que hay esperanza, que el Señor no le ha dejado a él, y que después habrá una descendencia que alabe al Señor. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos dice Mateo acerca, los evangelios, los 4 evangelios, acerca de ese momento en que Jesús era llevado al juicio? Dice, no se defendió, no abrió su boca, en cumplimiento de estas escrituras. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Cómo murió? Entre malhechores, crucificado como el peor malhechor, en lugar de Barrabás. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta este momento sería la crucifixión, y aún siendo llevado a la tumba. De hecho, fue una tumba de ricos, porque José de Arimatea, viene un hombre rico y la lleva a un sepulcro que había sido cavado en la peña, un sepulcro nuevo, y ahí depositan su cuerpo para esperar la resurrección. Y quiero concluir con los últimos 3 versos de Isaías 53. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién dispuso esto? Dios mismo, sujetándole a padecimiento. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el resultado final?
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, igual que aquel cordero de Éxodo 12. ¿Qué va a pasar? Verá linaje. Esto significa, tendrá una descendencia. Y cuando habla de linaje, no solamente está diciendo una descendencia cualquiera, sino cuando habla de linaje es una estirpe real. Tendrá una descendencia de este rey. Verá linaje, vivirá por largos días. Esta expresión para los hebreos es eterno, no tiene fin, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lea conmigo esta última parte del verso 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquellos que le conocen, y no está hablando de un conocimiento intelectual, epísteme, dicen en griego. No está hablando de ese conocimiento que es solamente el entendimiento, sino está hablando de ese conocimiento, como en la Biblia se habla, como Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. De un conocimiento de intimidad. No significa solamente de relación sexual, sino de intimidad. Cuando el hombre conoce a Dios, es porque realmente ha tenido un tiempo de encontrarse con Dios. Vive en comunión con Dios. Entonces dice aquí que porque aquellos que le conocen serán justificados y se les quitará su pecado, su iniquidad. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice Mateo 15:28 también. ¿Sabe cuándo fue escrito Isaías? 750 años antes de la venida de Cristo. Y Jesús cumplió también cada una de estas palabras al llegar a la cruz, al estar pasando su dolor. Pero también se cumple lo que nos dice en estos últimos versos. Él va a justificar a aquellos que le conocen, va a limpiarlos de su pecado. Como decía el Salmo 22, van a alabar al Padre. Hermano, yo quisiera que esta Pascua no sea una Pascua más. De hecho, hoy vamos a compartir en la comunión también. Y yo quisiera que usted entienda que cuando hacemos esto no es porque tomemos el pan o la copa y que eso quita nuestro pecado, sino Jesús nos dijo en 1 Corintios, y cada vez que hagan esto, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. O sea, cada vez que nosotros celebramos esto, ya no es como los que salieron de Egipto y celebraron esta Pascua recordando la salida de Egipto, sino ahora nosotros, cuando celebramos esta Pascua, celebramos el nuevo pacto en Cristo y recordamos que ha sido pagado nuestro pecado, que ahora tenemos vida en Cristo por ese Cordero, y que ahora tenemos la promesa de un día estar en la mesa del Padre junto con Cristo. Cuando celebramos no es algo sencillo. ¿Qué requisito necesitamos para tomar la cena del Señor? 1, haber recibido al Señor como nuestro Salvador. 2, examinarnos a nosotros mismos, como dice 1 Corintios. ¿Qué significa examinarnos a nosotros mismos? No es que usted diga con un checklist, tengo 9 puntos de 10, puedo tomarlo. No, hermano, no es así. No es porque sea buena persona. Los que salieron de Egipto, ¿cómo eran? ¿Eran buenos? Eran pecadores. Los discípulos eran muy buenos, ¿no? Pero ¿qué es examinarnos? Si creemos, o sea, que entendamos verdaderamente que si creemos que Jesús es el Salvador del mundo, escuche. 1, Jesús es el Salvador del mundo, puedo participar de la cena del Señor. 2, que Él vino como Salvador y como Rey a este mundo. Y aquí cambian las cosas.
No solamente creo que Jesús es el Salvador, sino lo he aceptado como Señor, Salvador, y como Señor que es Rey. Lo que le estoy diciendo hoy, acepto que gobiernes mi vida. Y yo pondría un tercer requisito. Recuerde que Jesús dijo: esta es la sangre en mí, en el nuevo pacto. Que estemos conscientes que es un pacto. Y ese pacto es algo que no lo puedo romper. Es entre Dios y yo. Y que me estoy comprometiendo a vivir una vida en obediencia al Señor. Por eso es que no lo tomamos cada domingo, porque pensamos, ya lo tomo y se quita mi pecado. No es esto, hermano. Jesús no enseñó esto. Sino que ahora estemos conscientes de que estamos entrando en ese nuevo pacto. No quiere decir que usted es perfecto. No quiere decir que no tiene errores. Sino que usted está convencido de que Jesús murió por sus pecados. Usted le acepta como Salvador y Señor y entra en ese pacto para vivir en obediencia a Él. Creo que es algo muy sencillo, ¿verdad, hermanos? Pero para que podamos hacer esto y recordar esta Pascua, yo quisiera hacer algo. Voy a orar por dos cosas. Primero, si usted no ha recibido a Cristo, esta Pascua puede ser una Pascua diferente. Usted podrá entrar en ese reino del Señor, en ese nuevo pacto. Y segundo, si usted ya ha recibido a Cristo, pero no se siente seguro hoy, su vida no ha sido obediente en todo al Señor, hoy es un momento para que usted también entre en ese pacto, se arrepienta de eso que hemos hecho malo y entre en ese nuevo pacto y podamos participar de la comunión del Señor. ¿Quién le va a decir que usted lo puede tomar y quién no? ¿El pastor? ¿El hermano que está junto a usted? Usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor hoy y participe de la cena. Si hoy usted recibe al Señor, si usted se pone a cuentas con Dios, puede participar de la cena del Señor, pero recuerde que es un compromiso de vivir en obediencia a Él. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Hay una canción en inglés de Phil Driscoll que dice Jesus paid it all. Jesús pagó todo. Y hay una parte dentro de esta canción que dice: un hombre suspendido en el espacio, clavado ahí en la cruz, derramó su sangre y pagó. Derramó toda su sangre para que no quedara un pecado que no fuera redimido. Así que si hoy estamos confiando en que el Señor ha pagado ese sacrificio, por su sacrificio, ese pecado, esa deuda que teníamos, hoy podemos darle gracias al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús estamos delante de ti. No tenemos a quien acudir más que a ti. Estamos en una condición humana, en una naturaleza caída, pero nos ha redimido a través de la sangre del Cordero. Por eso el día de hoy queremos, Señor, tomar este día de Pascua y recordarlo, cómo pasa la muerte sobre nosotros. Ya no tiene más autoridad porque nos has dado vida, porque la sangre del Cordero ha establecido ese nuevo pacto. La sangre de Jesucristo ha limpiado nuestras vidas. Y ahora, Señor, aun cuando participamos de la cena del Señor, estamos celebrando de esa Pascua, pero una Pascua espiritual, donde celebraremos contigo y con el Padre en el reino de los cielos. Hoy entramos en ese pacto. Si tú estás aquí y aún conociendo al Señor, hay cosas en tu vida, hoy es el momento en que te pongas a cuentas con el Señor. Aún los que están en línea, que van a participar de la cena con nosotros. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, perdona nuestra negligencia, perdona nuestro orgullo, nuestra altivez,
nuestras malas palabras, perdona nuestros malos deseos, perdona nuestras malas actitudes, perdona la infidelidad, perdona las palabras mentirosas, perdona el robo, perdona, Señor, aún la ira, la falta de perdón, el orgullo, la religiosidad. Perdona, Señor, todo aquello que atenta contra ti o que pone algo en el lugar tuyo, en lugar de adoración. Perdona nuestra rebeldía por no dejar que tú gobiernes nuestra vida. Perdona nuestra infidelidad, no solamente a ti, sino a veces también en nuestro trabajo, con los amigos o aún con la familia. Perdónanos, Señor. Perdona porque aún siendo parte de este cuerpo, a veces no estamos comprometidos con Él. Hoy queremos estar comprometidos. Pero también, hermanos, si tú no has recibido a Cristo y hoy quieres recibirle, bien puedes, y puedes participar de la cena del Señor. Padre, si alguno no te había recibido en su corazón, hoy a través de la sangre de Cristo puede ser limpiado su corazón y su vida, y hoy puedes darle ese nuevo nacimiento. Hoy nace y pasa a ser parte de tu pueblo, parte de ese nuevo pacto, esperando tu venida, y Señor, con la promesa de la eternidad en Cristo. Hoy, Señor, como parte de ese reino, también tiene herencia en ti. Y Señor, que hoy puedas limpiar su pecado, llenarle de tu Espíritu Santo, escribir su nombre en el libro de la vida, y que, Señor, sus pasos, su vida empiecen a cambiar desde este momento. Ponemos en tus manos a cualquier hermano que hoy te esté recibiendo en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El pastor Joel nos va a compartir la comunión. En momentos del camino que cansado estoy, que las fuerzas se me van y yo creo solo estar. Gloria al Señor. Espero que hayamos podido comprender. Yo creo que sabemos lo que pasó en estas fechas. Hace 2000 años Jesús entregó su vida, pero a veces lo tomamos como un mito, como algo que o hasta dudamos, pero espero que estemos realmente convencidos y hayamos podido comprender por qué tuvo que Jesús pasar por eso, por nuestro pecado. Y bueno, Jesucristo, una noche antes de morir, la noche que fue entregado, Él invitó a sus discípulos a compartir esta cena, y ahora nos está invitando a nosotros a compartir la cena, la comunión con Él. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora en la cena? Ya compartió un poco el pastor Nahum acerca de recordamos, Jesús dijo que recordamos su sacrificio, ¿sí? Su muerte, su sacrificio en la cruz, pero ahora nos gozamos por la salvación que Él nos dio. Amén. Bueno, ¿qué pasó con la muerte de Jesús? ¿Qué pasó con la muerte de Jesús? Fueron perdonados nuestros pecados. Pero no solamente eso, nos unió nuevamente, nos unió con el Padre. Tuvimos comunión con Jesús, pero nos unió en un cuerpo también con el Padre. Y bueno, cuando tomamos la cena también recordamos que un día regresará. Jesús prometió que regresaría y estamos esperando eso. Amén. Voy a leer 1 Corintios 11. También quiero leer esto porque también es algo que debemos pensar. Hemos podido aceptar a Jesús. ¿Cuántos le han aceptado a Jesús en su corazón? ¿Le ha declarado como su Salvador? ¿Le ha declarado como su Señor? ¿Qué quiere decir como su Señor? Que Él gobierna su vida. ¿Vive bajo ese gobierno de Dios? Amén. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa,
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay una advertencia. Si no hemos, a lo mejor decimos, sí hemos comprendido, pero no valoramos, si no vivimos bajo ese gobierno de Dios, cuando comemos este pan y bebemos esta copa, estamos comiendo también juicio, porque estamos menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? No es únicamente recordar lo que hizo, sino que cada día vivamos en esa salvación. Pero si usted se ha arrepentido, hermano, de sus pecados, dijo el pastor, bien puede. Si confía en Jesucristo como su Salvador, bien puede tomar de el pan, de la copa. Y si ha aceptado a Jesús como su Señor, o sea, está viviendo una nueva vida en Cristo, bien puede. Si no, Pablo dice, mejor absténgase para que no coma juicio también de parte de Dios. Vamos a orar. Póngase en pie y vamos a orar. Agradecer al Señor por este momento que nos permite para participar de la cena del Señor. Señor, nos acercamos a ti. Te agradecemos, oh Jesús, por dar tu vida en nuestro lugar. Gracias por tu sacrificio, por tu muerte en esa cruz. Señor, ahora te reconocemos como nuestro Salvador, pero como nuestro Rey. Tú gobiernas nuestra vida. Sabemos, oh Dios, de que tú prometiste regresar y estamos esperando tu venida. Por eso ahora queremos tomar esta copa, comer de este pan, sabiendo, Dios, de que tú dijiste que no lo tomarías nuevamente hasta que lo bebamos contigo en el reino. Y eso estamos esperando, un día estar en ese reino tuyo y poder participar en el cielo de esta cena. Preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra vida para estar en comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar, vamos a tomar la copa. Hermano, usted examínese cada uno a sí mismo si toma o no de la copa. Nadie le juzgará si lo toma, nadie lo juzgará si no lo toma. Y estemos agradecidos con el Señor, gozosos porque el Señor entregó su vida por nosotros y ahora podemos nosotros tener salvación en Cristo. Esté ahí en su lugar, hermano, orando al Señor, agradeciendo, recordando lo que Jesús hizo. Es la comunión, esta cena, la comunión con Jesús, pero también con su cuerpo, con la iglesia. Cuando tomamos también esta copa, este pan, decimos que estamos en comunión también con su iglesia. Gracias, oh Dios. Gracias, Jesús. Anhelamos, oh Dios, tu presencia. Anhelamos que también regreses para unirnos eternamente contigo. Anunciamos tu venida. Anunciamos tu muerte y tu venida.
Dice 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Puede tomar el jugo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Te agradecemos, oh Jesús, porque no escatimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste de tu gloria y tomaste forma de siervo, pero entregaste tu cuerpo para morir. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos, oh Dios, que ahora podemos tener comunión contigo y con tu iglesia, y que un día, oh Dios, participaremos de esa herencia en el cielo. Gracias por tu Espíritu Santo ahora en nuestras vidas. Gobiérnanos tú y, Señor, esperamos tu venida. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su lugar.